Nosotros somos el equipo 7 y les vamos a presentar las etapas de la música. La primera etapa es música prehistórica, del 50.000 al 5.000 a.C. Imagina que el primer momento en el que el ser humano descubre el poder de la música es ese instante en el que, utilizando la voz y el cuerpo, fue capaz de crear significados intelectuales y emocionales a partir del sonido. Una razón de la presencia tan importante de la música en la vida de los humanos en la prehistoria está ligada al desarrollo neurológico. Tal capacidad fue cada vez más codiciada por las tribus o pequeñas comunidades primitivas. Asimismo, los individuos que la desarrollaban eran respetados en virtud de su imaginación y creatividad extraordinarias. Continuamos con el siguiente apartado, que es la música antigua, que predominó del 5000 a.C. al 500 después de Cristo. Esta música refinó sus habilidades musicales y comenzaron a crear instrumentos musicales hechos de madera, huesos y cerámica. Se originó en el antiguo Egipto y Mesopotamia. El nivel musical era ya muy refinado. Se contaban con instrumentos musicales complejos, instrumentos de aliento, de cuerdas, arpas y percusiones. Posteriormente, los griegos le dieron una importancia enorme a la música. Entendieron que ésta respondía a principios matemáticos y acústicos, que poseían un sentido místico y espiritual, directamente relacionado con la composición del universo. El filósofo y matemático griego Pitágoras recomendaba como medios de purificación Bueno, la siguiente etapa de la música es la música medieval y renacentista, del 500 al 1600 después de Cristo. En el siglo V, el Imperio Romano colapsa y comienza la Edad Media. Audiogrobaroma SF. Toda la música que se hizo en Europa desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XV. Dentro de este periodo florecieron trovadores y juglares en el campo de la música profana, canciones, himnos relativos, y por otra parte en el campo religioso florecieron el canto gregoriano y la polosofía. Este fue uno de los tipos de música más provenientes en Europa desde el siglo VII hasta el siglo XVI. El siguiente periodo de la música fue la música barroca de 1600 a 1750. Los instrumentos se hacen mejores y más precisos, la polifonía y el contrapunto evolucionan para consolidar la tonalidad que se establece como el sistema de composición más usado en Europa. Otra característica fundamental del periodo barroco es la ornamentación y decoración de sus melodías. La arquitectura y la música barroca comparten estos ornamentos. Esto lo puedes notar cuando estás en una iglesia barroca, verás que hay muchos adornos, detalles y más. De esta época es posible que algunos nombres de compositores famosos se te sean familiares, tales como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Gerard George, Friedrich Händel, entre muchos otros. El periodo de la música clásica inicia en el año 1750 a 1820.
La música clásica se refiere a toda la música basada en la cultura occidental y engloba varios de los periodos que se ven en este tema. La muerte de Bach es considerada por muchos historiadores como el final del periodo barroco y el principio del periodo clásico. La música clásica es la música producida en la tradición de la música occidental, más o menos entre el siglo XI y el siglo XII. En el periodo En el periodo romántico dominaron la música instrumental, las grandes sinfonías y poemas sinfónicos. Do es la nota principal y es la más importante jerárquicamente. En este periodo, Debussy introduce nuevas escalas de tonos completos y se implementa la armonía cromática y la melodía infinita. Modernismo, siglo XX y música contemporánea, 1890 a la actualidad. Antes de empezar a describir qué pasó en esta época, la acabo. Edison en 1877 y patentado en 1878. A partir de aquí nace la industria y la expansión de la música a niveles masivos. Antes solo podía escuchar música en vivo. El modernismo es el resultado de la búsqueda estética basada en el individuo y sus más profundas emociones. Estos factores contribuyeron de manera muy importante para hacer de este periodo el más diverso en la historia de la música. Desde 1890 hasta la fecha han surgido decenas de posturas estéticas, sistemas de composición y nuevas técnicas para interpretar los instrumentos.